En las clases anteriores ya habíamos visto cómo crear nuestra base de datos, cómo crear las tablas, ya vimos instrucciones SQL para insertar datos y para realizar consultas dentro de nuestras tablas con la instrucción select. El día de hoy vamos a aprender a crear formularios para poder ingresar información a nuestra base de datos sin necesidad de entrar a nuestro panel de control. ¿Sale? Entonces, estamos aquí en nuestro panel de control. Vamos a checar primero aquí en MySQL Database. Y ya tenemos intro, zoológicos, escuela, y ustedes deben de tener también una que crearon la clase pasada, que es la de empresas. Yo voy a trabajar con la de zoológicos. Vean aquí, esta información es la que a mí me interesa, que ahorita veamos. Tenemos el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña y el hostname o el servidor. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar a crear nuestro formulario. Para crear nuestro formulario vamos a irnos aquí al File Manager. Esperamos que se abra. Y aquí dentro del File Manager vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a crear un nuevo folder, una nueva carpeta. Y a esta carpeta yo le voy a poner zoológico, vamos a poner zoológicos. Le doy OK. Y en este error que me está creando aquí es porque me dice que no tengo permisos para crear el folder. Bien, ¿por qué? Ya abrí mi File Manager. Todos los documentos que yo vaya a crear dentro de mi servidor los tengo que crear dentro de htdocs. Entonces ahora sí me meto a htdocs y dentro de htdocs ahora sí voy a crear mi folder o mi carpeta zoológicos. Le doy OK y ahora sí me lo creo. Recuerden, dentro de htdocs estoy creando zoológicos. Me meto a mi carpeta de zoológicos y voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a poner formulario sin espacios. Entonces vamos a ponerle alta especies .html. No olviden ponerle la extensión HTML para que sepa que estamos creando un formulario dentro de una página web. Le doy OK y se va a abrir aquí mi editor de archivos para poder crear yo mi formulario. Para poder crear mi formulario, en primer lugar tengo que indicarle que voy a crear un documento de tipo HTML, que vamos a poner doctype HTML. Después vamos a decirle con la instrucción HTML que estamos creando una página web la cual va a utilizar un lenguaje en español. ¿Sí? Recuerden, estamos creando un formulario el cual va a ser posible que llenemos información en él desde cualquier lugar del mundo utilizando internet. Entonces, para que no se nos olvide, aquí de una vez vamos a cerrar esta etiqueta que estamos creando. Estos de las etiquetas más adelante lo vamos a ver cuando ya veamos diseño de páginas web. Ahorita lo que quiero que aprendan es únicamente a crear el formulario. ¿Sí? Entonces todo lo que yo escriba aquí dentro de este HTML va a ser mi página web. Después vamos a ponerle un head y así como lo abro también lo vamos a cerrar. Dentro de esta parte del head voy a poner un título y le voy a decir alta de especies.
y cierro mi título. Observen que en todas partes estoy abriendo y estoy cerrando. Abro con la palabra encerrada entre mayor que y menor que, y cierro nuevamente con la palabra o la etiqueta que se le llama así, poniéndole una diagonal de esta forma. Y vamos a utilizar aquí un metacharset. Esto es para que desde mi página web que estoy utilizando para crear mi formulario me acepte las señas, los acentos y todos esos caracteres que nosotros utilizamos en el idioma latino. Después escribimos body, y dentro de esta escritura del body es donde voy a crear propiamente dicho ahora sí mi formulario. Esto que acabo de crear aquí se le llama estructura básica de una página web, ¿sí? Vuelvo a repetir, más adelante vamos a ahondar más acerca de esto cuando ya vayamos en quinto, sexto cuatrimestre. Ahorita lo que me interesa saber o utilizar es para crear mi formulario. Entonces voy a poner form, le voy a dar un nombre, vamos a ponerle FRM especies, vean que va entre comillas. Luego vamos a agregar una propiedad, un atributo que es action, y vamos a decirle que alta especies.php. Vean que nuestro archivo se llamaba especies.html, que es donde estoy creando mi formulario, pero aquí le estoy diciendo alta especies.php. Este acción lo que está indicando es que cuando el usuario le dé clic en enviar, se abre el archivo alta especies.php, y después vamos a poner un método que es la forma en la que se van a enviar los archivos, la información, y le voy a poner ahorita post. Vuelvo a repetir, ahorita lo único que quiero es que aprendan a crear este formulario, y cierro mi form. Bien, dentro del formulario voy a poner la siguiente instrucción. Voy a poner input type y le voy a decir qué tipo de información va a guardar esta cajita que estoy creando. Le voy a decir input type text, le voy a poner un nombre, por ejemplo txt clave, y le vamos a poner un placeholder, y dentro de eso vamos a poner un ingrese la clave. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahorita? Hasta ahorita creamos la estructura básica de una página web, y después estoy creando una especie, le estoy diciendo un contenedor donde le estoy indicando que voy a crear un formulario. Después, esta primera instrucción que estoy poniendo aquí sirve para indicar que voy a crear una cajita, ¿sí?, donde el usuario va a poder escribir, ¿sale? Entonces vamos a ver, si yo grabo este archivo y después abro, ven aquí, me vengo aquí a mi panel de control, y aquí me dice cómo se llama mi página web. Dice que se llama cetec tercero ultimatefreehost.in. entonces voy a abrir una pestaña nueva, voy a escribir mi dirección, cetec tercero ultimatefreehost.in. pero si ustedes recuerdan, creamos una carpeta que en este caso se llamaba zoológicos, y dentro de zoológicos realicé un archivo que se llamaba altaespecies.html. si yo le doy enter, bien, si nos está apareciendo así, quiere decir que estamos escribiendo mal alguna parte de nuestro documento.
Entonces vuelvo a checar aquí en mi panel de control y ven que se llama CETEC 3 Ero. Mi página se llama CETEC 3 Ero. Pues aquí es Ero. CETEC tercero, ultimatefreehost.in, zoológicos, altaespecies.html. Y ahora sí. Bien, vean cómo se creó. Entonces aquí este cuadrito en el cual yo ya puedo ingresar la información. Lo pongo aquí y vean cómo ya puedo ingresar información en el cuadro. ¿Sí? Vuelvo a actualizar. Vean cómo puedo meter información. Cada que yo actualice me está apareciendo este cuadrito vacío para que yo pueda escribir. Esta información que me dice aquí ingrese la clave, vean que es el que yo puse dentro del placeholder. ¿Sí? Dentro del placeholder puse ingrese la clave y eso es lo que me está apareciendo adentro de él. ¿Sí? Este cuadrito con el texto de ingrese la clave, este de placeholder, desaparece al momento de que yo me posiciono dentro de él y comienzo a escribir. ¿Sí? Entonces, estoy acá, hoy estoy creando mi formulario para el alta de las especies, entonces voy a ver qué campos tengo dentro de mi tabla de especies. Entro a administrar mi base de datos. Aquí está especies y vean que tengo campo clave, campo nombre vulgar. Vamos a empezar con esto. Ya puse la clave, ahora seguimos con nombre vulgar. Me vengo a mi formulario, pongo otra vez otro input que vuelve a ser del tipo texto. Le vuelvo a poner un nombre, por ejemplo txt vulgar. El nombre puede ser que ustedes quieran siempre y cuando no tenga espacios en blanco. Y le voy a poner ahora otra vez su placeholder y le voy a poner nombre vulgar. Volvemos a grabar. Simplemente le doy clic aquí en Save. Me regreso aquí a mi pestaña que tengo alta de especies. Simplemente actualizo. Y ven, me aparece ingrese la clave y nombre vulgar. Quiero que este de nombre vulgar me aparezca abajo. Entonces lo voy a solucionar fácilmente poniendo después de placeholder ingrese la clave aquí afuera. Voy a poner un BR. Un BR es un salto de línea. Entonces si vuelvo a grabar, como si presionáramos enter, vean, ya me aparece abajo, ingrese la clave y nombre vulgar. Después del nombre vulgar tengo nombre científico, entonces voy a agregar su cajita. Vamos a agregarle aquí primero un salto de línea para que me aparezca en el siguiente renglón y otra vez escribo input, nuevamente type text, le pongo un nombre que en este caso va a ser txt científico y otra vez su placeholder, el cual va a ser nombre científico. Como ya sé cómo está funcionando, de una vez le agrego su BR y vamos a poner los demás. Sigue hábitat, pero fíjense que en el hábitat podemos escribir mucha información, entonces ese no va a ser un input type. Voy a poner ahora text área, de esta forma le vamos a poner un name txt habitat y también su placeholder.
hábitat. Y aquí vamos a cerrar esta de txt area de esta forma. ¿Sí? Vuelvo a agregar su br, y para que vean la diferencia de los input con el text area, voy a grabar, me vengo a mi alta de especies, actualizo y ven, aquí está, ingresa la clave, nombre vulgar, nombre científico, y este de hábitat yo lo puedo hacer desde aquí, lo puedo hacer crecer. ¿Ya vieron? E inclusive, a diferencia de estos que están acá, si yo comienzo a escribir aquí, puedo presionar la tecla enter y estar escribiendo en varias líneas. ¿Sí? Entonces vean la diferencia entre los inputs de tipo texto y esto que es un texto de área. ¿Sí? Y entonces ya tengo clave, nombre vulgar, nombre científico, hábitat, tengo este de reproducción, ¿sí? Que es para poner, que vamos a ver en cuántos días se podía reproducir. Entonces vengo para acá y agregamos su siguiente input, su siguiente campo de formulario, input, que va a ser de tipo, vean que aquí son número de días, entonces este es un input de tipo number, porque quiero meter números. Le vuelvo a poner su name, que va a ser un txt días. Le volvemos a poner otra vez su placeholder. El placeholder va a decir número de días de reproducción, de gestación, y le vamos a agregar un valor mínimo, que va a ser 1, de esta manera. Nuevamente le agrego su salto de línea. ¿Sí? ¿Cómo me va a aparecer ahora con esto? Ahora no le estoy poniendo de texto, ahora le estoy poniendo de tipo numérico. ¿Cómo me va a aparecer en mi formulario? Por acá actualizo y vean, ya me aparece clave, nombre vulgar, nombre científico, hábitat, número de días. Pero aquí en este número de días, vean que aunque ahorita estoy tratando de meter un texto, no puedo, solamente me permite ingresar números. Además me aparecen estas flechitas que están aquí, en el cual yo puedo empezar a poner cualquier valor. Ven que después del 1 ya no puedo bajar. Esto es gracias a que le pusimos aquí que el valor mínimo era de 1. ¿Sale? Entonces ya tenemos clave, nombre vulgar, nombre científico, hábitat, número de días de gestación. Después, ¿cuál sigue? Alimentación. También es un texto grande. Entonces, ¿de qué tipo sería el valor que voy a meter? Voy a volver a meter entonces un text area. Puedo copiar y pegar. Pues dice text area, ahora no va a ser hábitat, es alimentación. No puede llevar acentos. Y en el placeholder vamos a ponerle alimentación. Aquí sí le puedo poner acentos. Ahí está. Entonces ya tenemos alimentación. Dice peso promedio machos. Entonces ese es, como es otra vez un valor numérico, voy a utilizar el input type de tipo numérico. Ahí está, input type number txt. Vamos a ponerle peso machos en su placeholder, que es lo que quiero que ingresen ahí. Sería peso promedio machos, tiene un valor mínimo de 1, ¿sí? Pero como ahora puede ser, por ejemplo, 5.3 kilos, 6.3, 7, 15, 530, etcétera, le voy a decir que quiero que tenga un step
El step es de cuánto va a ser el incremento. Y le voy a decir que quiero que tenga un incremento, por ejemplo, de 0.1. Es decir, que va a ir de 10 en 10. Para que yo pueda meter 7.1, 7.2, 7.3 y así sucesivamente. Si grabamos y actualizo de este lado, vean la diferencia entre este número de gestación, que si yo voy presionando aquí, como no le puse en este de los días de gestación, no le puse cuál era el step, me va aumentando de 1 en 1, a diferencia de este de acá, que sí me puede ir aumentando con decimales de 1 por 1. De hecho, aquí en el número de días de gestación yo no le puedo poner 28.9, ¿sí? Se lo puedo escribir, pero no me lo va a almacenar, me va a almacenar únicamente el 28. Sin embargo, acá sí que me lo está almacenando perfectamente, ¿vale? Entonces ya puse peso promedio machos, peso promedio hembras. Entonces simplemente voy a volver a copiar esto, va a ser txt peso hembras. Simplemente sustituyo la información. Después seguía talla promedio machos, vuelvo a sustituir la información, talla promedio machos, y vamos con talla hembras, y talla promedio hembras. ¿Sí? Vean que los nombres son diferentes, hay que estar son los nombres de los campos que yo tengo aquí, ¿sí? Bien, entonces ya con esto, para finalizar, voy a agregar dos botones. Uno más que va a decir input type, que vamos a poner de tipo submit, en el cual le vamos a poner un valor que va a decir grabar. De esta manera. Y voy a agregar otro input de tipo reset, el cual va a tener un valor que va a decir limpiar. De esta manera. Vuelvo a grabar y vean ahora cómo me aparece. Me aparecen estos dos botoncitos que acabo de poner de grabar y limpiar, los cuales me van a servir para que si yo le doy aquí en limpiar, observen que me limpia la información, es decir, borra todo lo que yo ya haya escrito, ¿sale? Y el de grabar lo que va a hacer es mandar mi archivo, mandar esta información de mi formulario al archivo que nosotros le pusimos. Cuando yo le dé aquí en grabar, lo que va a hacer es buscar este archivo que se llama altaespecies.php y va a ejecutar lo que diga ese archivo. Si yo ahorita le doy aquí en grabar, me va a marcar un error. Vean, ¿sí? Me está mandando a esta página de Ultimate. Esto porque a qué se debe. Aquí ahorita no tenemos todavía creado este archivo de altaespecies.php, entonces lo vamos a tener que crear. Bien, para crearlo lo voy a hacer de la siguiente manera. Para no tener que cerrar este archivo, porque voy a necesitar ver cómo se llaman mis archivos, mis campos que creé, me voy a ir a MySQL, bueno, aquí en mi panel de control,
me vengo al Online File Manager nuevamente, que me están abriendo esto otra vez, pero le voy a decir aquí botón derecho, abrir disco en una pestaña nueva, para que se me abra otro independiente. Entonces lo voy a acercar. Esta ventanita que me apareció significa que está muy saturado por el momento el servidor. Vamos a ver otra vez, y si no, pues ya lo vamos a tener que hacer así. Aquí está, y ahora sí ya entró. Vean, me vuelvo a meter htdocs zoológicos, tengo mi archivo de altaespecies.html, que es este que está aquí, pero voy a crear uno nuevo que se va a llamar altaespecies.php. Es este que pusimos aquí, miren, altaespecies.php, y le doy OK. Este archivo va a recibir toda la información que sea enviada desde el formulario. Aquí el usuario, la persona que esté capturando la información, va a meter los datos. Cuando le dé grabar, se va a abrir este archivo y va a ejecutar lo que nosotros pongamos aquí. Bien, ¿cómo vamos a empezar este archivo de altaespecies.php? Lo primero que vamos a hacer es poner esta etiqueta que le está indicando al navegador que se trata de un archivo PHP, ¿sí? De un archivo de programación. Este sí es programación en PHP. Después voy a crear aquí un comentario. Un comentario se pone poniendo una diagonal asterisco, y se cierra el comentario con un asterisco diagonal. Todo lo que yo escriba entre estos dos símbolos que acabo de poner aquí va a ser un comentario, no se va a ejecutar en mi página web, ¿sale? Y aquí simplemente le voy a poner tratamiento de los datos enviados desde el formulario, y lo grabo. Vean, ahora sí ya existe el archivo altaespecies.php. Entonces quiere decir que cuando yo le dé aquí en grabar, ya no me va a marcar el error. Vean, ya se vino acá a altaespecies.php, ya me está apareciendo aquí arriba. El comentario que puse no me lo está mostrando, porque es precisamente eso, es un comentario, ¿sale? Los comentarios simplemente nos sirven para saber qué es lo que estamos haciendo en cada parte de nuestro archivo de programación. Bien, lo primero que voy a hacer, aquí voy a poner otro comentario. Lo primero que voy a hacer es recoger los datos enviados desde el formulario, ¿sí? ¿Y cómo voy a recoger los datos enviados desde el formulario? Bien, para hacerlo voy a crear una serie de variables. Las variables son espacios en la memoria que van a almacenar información. Entonces voy a crear mi primer variable, a la cual la voy a empezar con el signo de pesos. Después voy a poner el nombre de la variable. Entonces voy a decir clave, signo de pesos, clave, y le voy a asignar un valor. El valor que va a tener la variable clave va a ser igual, otra vez voy a poner el signo de pesos, luego pongo un guión bajo, y checamos aquí cómo se envió la información. Vean, el método por el cual se envió la información fue el post. Entonces aquí le voy a decir signo de pesos, guión bajo, y voy a escribir post. Vean que post está con mayúsculas. Luego abro corchetes, y entre apóstrofes voy a poner el nombre de la cajita o del control que cree. Yo hice aquí uno que se llamaba input type txt clave. Entonces el valor que escribieron aquí en clave, quiero que quede grabado en esta variable clave. ¿Cómo se llama este cuadro? Se llama txt clave. Puedo copiarlo para escribirlo exactamente igual, y lo voy a pegar, ¿sale? Vean, clave es igual al valor que se haya enviado por el método post, que se llame
txt clave, y al final voy a poner un punto y coma para indicarle que ya se acabó la instrucción, ¿sí? Después de la clave sigue el nombre vulgar. Entonces, signo de pesos, voy a ponerle así, vulgar, pueden ser mayúsculas, minúsculas, pero vamos a ponerlo así, vulgar. Va a ser igual al valor que hayan enviado desde el formulario. Entonces, post, y que el campo se llame txt, ¿cómo se llama? Txt vulgar. Pues lo copio y lo pego aquí. Txt vulgar. Vamos con el siguiente. Sigue científico. De una vez lo puedo copiar. Y aquí le digo científico es igual al valor que se haya enviado desde el formulario, que se llame txt científico, punto y coma. Después el hábitat, vuelvo a copiarlo, vuelvo a crear su variable hábitat, nuevamente de esta forma, y así continuamos con todos los demás. Bien, yo aquí ya terminé de recoger todos los valores, ¿sí? Vean, ponemos el nombre de la variable, el signo de pesos, guión bajo, post, y el nombre del campo que queremos recoger, ¿sale? Voy a poner aquí un comentario nuevamente, porque quiero ver si me está recogiendo correctamente los valores. Entonces vamos a poner aquí verificar que se reciban correctamente los datos. Y para verificar que se reciban correctamente los datos, simplemente los voy a mostrar en la pantalla. Voy a poner la instrucción echo, así hecho, echo, y vamos a poner, por ejemplo, clave, dos puntos. Voy a poner aquí dentro de las comillas signo de pesos, clave, de esta forma. Le estoy indicando que quiero que me muestre el texto clave y el campo clave. Bravo. Y vamos a ver cómo quedó. Le voy a poner allí alguna clave, por ejemplo poi 123. Si le doy grabar, vean, ya me está apareciendo aquí, quiere decir que sí está recogiendo perfectamente la información. Bien, entonces ya tengo aquí esto, ya vi que sí se verifica, sí se reciben correctamente los datos. Este lo puedo borrar porque ya no me sirve, y lo que voy a hacer ahora va a ser ya empezar a meter toda esta información dentro de mi base de datos, dentro de la tabla que yo quiero utilizar. Entonces vamos a poner nuevamente un comentario. Estos comentarios recuerden que es para documentar simplemente nuestro programa y que sepamos qué estamos haciendo, en qué parte. Voy a poner pasos para ingresar información en una tabla usando PHP y MySQL. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser estos pasos? Paso número 1. Ese también es un comentario poniendo dos diagonales, pero nada más es para una línea. Paso número 1. Voy a decir que es crear las variables con los datos de conexión al servidor.
¿De qué variables estamos hablando? Si yo me regreso aquí nuevamente a MySQL, recuerden que aquí abajo tenemos esta información. Vean nuevamente, nombre de la base de datos, nombre de usuario, contraseña y servidor. Son los datos que voy a necesitar. Entonces voy a poner aquí una variable que se va a llamar servidor, y entre comillas o apóstrofes, como ustedes quieran, van a poner el nombre del servidor. Entonces aquí está MySQL hostname. Simplemente voy a copiar esta información y la voy a pegar aquí. Vean que está entre comillas. Luego, después del servidor, necesito el usuario. Le voy a poner usuario, nuevamente entre comillas. Me vengo acá y dice MySQL username. Entonces este que está aquí sin dejar ningún espacio es el que voy a copiar y lo voy a pegar de este lado. Después tenemos la contraseña, que voy a poner password y voy a dejar un espacio, y aquí en el password ven que aquí dice con el que entraste a tu panel de control. Entonces aquí donde dice pass, ustedes van a poner su contraseña con la que ingresaron al panel de control, ¿sale? Y después necesito el nombre de mi base de datos. Voy a poner bd, y aquí me está diciendo cuál es el nombre de mi base de datos. MySQL Database es todo esto. Entonces lo selecciono y lo pego, ¿sale? De esta manera. Después vamos con el paso número 2. Ustedes no olviden poner aquí su contraseña, ¿eh? Yo todavía la estoy dejando ahorita en blanco, ahorita se la pongo. Paso número 2, crear conexión con la base de datos. ¿Cómo voy a crear mi conexión con mi base de datos? Voy a crear una variable que le puedo poner el nombre que yo quiera, pero yo te le voy a poner conexión. Ustedes pueden poner conectar, el Pedro, perro, el gato, lo que ustedes quieran, pero voy a poner conexión igual MySQLi bajo connect. Observen que va con doble N. MySQLi connect, abro paréntesis, y le estoy diciendo quiero que te conectes a este servidor, el que ya especificamos en la parte de arriba, coma, con este usuario, coma, utilizando esta contraseña, coma, a esta base de datos, de esta forma, ¿sí? Vean, le estoy diciendo conéctate a este servidor utilizando este usuario, esta contraseña, a esta base de datos, ¿sí? Vamos con el siguiente paso. Paso número 3, verificar que se haya conectado a la base de datos. Entonces vamos a poner aquí un condicional. Le voy a, como si fueran en Excel, le voy a decir sí, abro paréntesis, voy a poner este signo de admiración, significa no, ¿sale? Si no, conexión, es que estamos escribiendo aquí, si no se estableció la conexión, entonces, vean que abro llaves, digo entonces, muere, muere, y muestra el siguiente mensaje: error al conectar con la base de datos, ¿sí? Vamos a grabar, y ahorita aquí me va a marcar a mí un error porque no he puesto mi contraseña.
grabo, vengo para acá, pongo los datos, le digo grabar y vean, aquí está, error al conectar con la base de datos. ¿Esto a qué se debió? A que no puse mi contraseña. No nos está permitiendo conectarnos a la base de datos porque las credenciales, así se le llaman, las credenciales son erróneas. Entonces yo le voy a poner ahorita ya aquí mi contraseña. Grabo, vuelvo a tratar de ingresar y vean como ya no me está mostrando nada. Quiere decir que ahora sí ya se pudo conectar correctamente. ¿Sale? Entonces me regreso a mi página donde estoy trabajando y continuamos. Entonces ya verifiqué que se haya conectado a la base de datos. Vamos con el siguiente paso, paso número 4, que va a ser crear consulta SQL. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí otra variable. Ven que en todo estoy manejando variables. ¿Sale? Le voy a poner consulta SQL. Vuelvo a repetir, el nombre de estas variables es el que ustedes quieran. ¿Sale? Consulta SQL igual. ¿Y cuál es la instrucción que me permite, con la que ya estuvieron practicando las clases anteriores? ¿Cuál es la instrucción que me permite ingresar información en una tabla de una base de datos? Como bien recordarán, es la instrucción insert into. Entonces escribo insert into, ¿sí? ¿Cómo se llama la tabla donde voy a guardar información? La tabla donde voy a guardar la información se llama especies. Entonces insert into especies, aquí le puedo dejar un espacio, no importa, para tener bien organizados mis datos. Insert into especies, recuerden que tengo que poner entre paréntesis los campos a los que les voy a meter la información, luego sigue values y después la lista de valores que vamos a introducir y finalizo con un punto y coma. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los campos. ¿Qué campos son los que voy a meter? Pues los que tengo aquí. Entonces vamos a poner clave, coma, puedo ir checándolos también de este lado. Tengo que escribirlos exactamente igual. Recuerden cuando lo hicieron con la instrucción SQL. Nombre vulgar, coma, nombre científico, coma, ¿cuál sigue? Nombre vulgar, nombre científico, hábitat, coma, reproducción, alimentación, peso promedio machos, recuerden que tenemos que escribir exactamente igual como lo pusimos en nuestra base de datos. Precio promedio hembras, luego sigue talla promedio machos y talla promedio hembras. Listo. Después siguen los valores. ¿Qué valores le voy a ingresar? Pues los que metieron aquí en el formulario, y que yo
ya los guardamos, ya los recuperamos aquí, ya los recogimos. Entonces el primero es clave y luego vulgar. Entonces signo de pesos, antes pongo apóstrofes, porque acuérdense que son cadenas de texto, deben ir entre apóstrofes. Le pongo clave, coma, después seguía otra cadena de texto. Nuestra variable se llama vulgar, coma, siguiente variable tenemos es científico, coma, otra vez apóstrofes, hábitat, coma, luego siguen los días de reproducción, que está aquí en días. Días ya no es una cadena de texto, ya es un número, entonces lo pongo sin los apóstrofes, coma, después sigue la alimentación. Alimentación otra vez es una cadena de texto, vuelvo a poner mis apóstrofes, coma, después sigue peso machos, ya también este es un valor numérico, entonces peso machos, coma, peso hembras, después seguía talla machos y talla hembras. Recuerden, estos nombres de variables tienen que coincidir con los que tenemos acá arriba. Estos nombres de campo que pusimos aquí tienen que coincidir perfectamente con los que tenemos en nuestra tabla. ¿Sale? Entonces ya tengo este. Vamos con el paso número 5. Aquí únicamente creamos la consulta. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar la consulta SQL. ¿Y cómo la vamos a ejecutar? Nuevamente con una variable le voy a poner ejecutar SQL y aquí le voy a decir MySQLi _ query, abro paréntesis y le voy a decir en mi conexión, esta que creé, es decir, en mi conexión, coma, ejecuta la siguiente consulta SQL. De esta forma, ¿sí? Estamos ejecutando la consulta. No me sirve de nada crear la consulta si no la ejecuto, ¿sale? Vamos con el siguiente paso. Vamos con el paso número 6, que va a ser verificar que se ejecute correctamente. Siempre hay que ejecutar y verificar para evitar posibles errores, ¿vale? Nuevamente, ¿cómo voy a verificar? Con if, pongo el si no se ejecutó instrucción SQL, entonces termina la ejecución del programa y muestra un mensaje que diga error al almacenar los datos. Ven que siempre termino con punto y coma. Aquí le voy a poner ahora sí un else, es decir, si sí se ejecutó correctamente, voy a mostrar un mensaje con eco que diga datos grabados satisfactoriamente. ¿Sale?